La Biblia es la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían que es el libro más vendido de todos los tiempos? Tiene más de 6.000 millones de impresiones. 6.000 millones de impresiones, más. Y está traducida en más de 2.400 idiomas. La Biblia es el best seller de toda la historia. Ustedes ven que hay libros que tienen temporadas donde son famosos, pero de repente se olvidan o no son igual de contundentes durante el tiempo. La Biblia, que es la palabra de Dios, nunca pasa de moda. Fue escrita durante 1500 años. ¿Sí sabían eso? Esta palabra fue escrita durante 1500 años por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hay otros libros que Dios no permitió que fueran incluidos acá porque nacieron del corazón de hombres. Pero los libros que están acá nacieron del corazón de Dios. Los autores de este libro, Moisés, ¿qué fue? Un pastor de ovejas. Pablo, ¿qué fue? Un fabricante de tiendas. Juan, ¿qué fue? Un pescador. Mateo, ¿qué fue? Un cobrador de impuestos. Esdras fue un sacerdote. Isaías fue un profeta. Lucas fue un médico. ¿Quién más? Jeremías fue un profeta. Entonces son personas con formas de ser diferentes, porque ustedes no pueden comparar, no sé, a un médico con un pescador, o un profeta con un fabricante de tiendas, no sé. Pero todos en su carácter y en su forma de escribir llegan a una cosa en común, que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Démosle un aplauso a Cristo. Todos con su forma de ser, con sus profesiones, con su carácter, escriben de forma diferente, pero todos llegan a algo igual. Él es el Rey de Reyes. Y todos lo plasmaron guiados por el Espíritu Santo. Y Él lo dejó acá. Y este es el libro más grande y más poderoso que habrá, que hay y que hubo en toda la faz de la tierra y la historia de la humanidad. Así que yo les pregunto, si es tan poderoso, ¿por qué no lo leemos? Si es tan poderoso, ¿por qué no somos capaces de aprendernos 40 versículos? Tenemos que asumir el reto. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo 7:24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, eso estoy hablándole acá a los que escuchan prédicas y nunca obedecen, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Acá hay dos escenarios. Un escenario de una persona que lee la palabra de Dios, la medita y la obedece. Y acá hay un escenario de una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la medita, o puede que la medite, pero no la obedece. Y eso y nada es lo mismo. Venir a culto, escuchar un mensaje que hay que perdonar y salir y no perdonar a la pareja, ¿para qué vino a culto? La Biblia, ¿qué lo llama? Necio. El que está acá y construye y escucha la palabra y la obedece, dice que construye su casa ¿sobre qué? Sobre una roca. Y cuando venga el aguacero, cuando venga la tormenta, cuando venga el lobo a soplar, como en el cuento de los 3 cerditos, no se va a caer su casa, porque está construida ¿sobre qué? Sobre la roca. Cuando uno obedece la palabra de Dios, está construyendo su vida sobre la roca.
¿Van a venir lluvias? Sí. ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir persecuciones? Sí. Pero no se va a caer la casa porque está construida sobre una roca fuerte. Por eso cuando ustedes ven que hacen un edificio, la parte más demorada al construir un edificio es excavar, mirar cómo está el suelo, poner los cimientos. Es la parte más demorada, pero es la parte que fundamenta todo lo que se construye encima. Si no hicieran hueco y hacen un edificio, ese edificio se cae en un momentico. Entonces, cuando uno lee Biblia, ¿uno qué está haciendo? Construyendo sobre la roca, fundamentándose en la roca. Y el escenario de acá es una persona que puede que tenga Biblia, esos de que la tienen en la casa, que uno entra y la tienen abierta en el Salmo 91, con un polvero ni el berraco que se nota que no la lee hace como 6 meses, como 6 años por ahí, que es un adorno. Yo he visto casas que tienen la Biblia de adorno y la tienen abierta y eso abierto ahí no sirve para nada. Para nada sirve la Biblia abierta en una casa. La Biblia, ¿dónde necesita estar? En nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Entonces la persona que está acá escucha la palabra de Dios, puede que la medite, no sé, pero no la obedece, porque es de esas personas que dice, uy, no, este versículo a mí no me gusta, yo no lo voy a obedecer. Ese tipo de personas construyen su casa sobre la arena y cuando vienen problemas se les derrumba la casa. Son esas personas que escuchan de Cristo, pero tienen un problema y salen corriendo, porque no están fundamentados sobre la roca. ¿La Biblia cómo los llama? Necios. Así que le estoy hablando al que lee la Biblia y no hace caso, Dios lo está llamando un necio. Hay algo que la Biblia dice que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que no viene a la iglesia, es su costumbre. Y la Biblia dice que eso no se debe hacer. Debemos congregarnos. Debemos congregarnos. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios, que no debemos dejar de congregarnos. Y uno ve personas que vienen acá cada 6 meses porque tienen un problema. Son unos necios que tienen a Dios como esos bomberos que uno llama cuando tiene un problema. Son necios. Son necios. Todo lo que la palabra diga que hagamos y no lo hagamos, estamos siendo necios. Solo un autor de la Biblia fue un gentil. ¿Quién fue? Lucas. Los demás autores fueron judíos. Pero Lucas fue un gentil que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y podemos ver en la palabra de Dios revelada la personalidad, di conmigo, la personalidad de Dios. El carácter de Dios está escrito en la palabra. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice a sí misma. Eso que uno lee un versículo y en el otro lado dice otra cosa, no. Porque son palabras divinas, son palabras de Dios. La Biblia no contiene errores. La Biblia es perfecta porque está hecha por Dios. Inspiró hombres, pero nació del corazón de Dios. Entonces ustedes nunca van a encontrar que, uy, no, en Isaías no sé qué hay un error. No, la Biblia no tiene errores. Hay hombres que tendrán que darle cuentas a Dios que están trastornando la Biblia porque sacaron dizque una Biblia gay. Imagínense eso, la gente que hizo eso va a tener que darle cuentas a Dios de lo que están haciendo. Eso es terrible. Eso es terrible. La Biblia es clara, dice, el que se eche varón con varón no heredará el reino de los cielos. Es clara, así de sencillo. Así de sencillo es. Pero la han adulterado. Pero esta palabra es pura y es inspirada por Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de adulterarla. Lo que dice es. Y es el libro más poderoso que hay sobre el universo. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esto es tremendo. Cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a darse cuenta y dice, uy, esto está mal en mi vida, tengo que cambiarlo. La Biblia nos corrige la forma de vivir. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Les pregunto, ¿es buen negocio leer la Biblia? Es el mejor, es lo mejor, es la mejor práctica que podemos tener.
y es inspirada por Dios. Otra cosa acerca de la palabra de Dios. Di conmigo, la palabra de Dios está viva. Y vamos a Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre articulación y la médula del hueso. O sea, llega tan profundo que llega a lo profundo de nuestros huesos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios, dice la Biblia, que no se devuelve vacía. O sea, cuando nosotros hablamos, la palabra hace su obra en las personas. Y dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos. Yo no sé si ustedes han tenido de tener la oportunidad de ver una espada, pero eso no se compara en nada al poder que tiene la Biblia, de penetrar en lo más profundo de las personas. Entonces la Biblia es tremenda arma que tenemos para todas las situaciones de nuestra vida. Está viva, es el carácter de Dios, es Dios mismo. Nunca pasa de moda. La palabra de Dios nunca pasa de moda. ¿Qué dice el libro de Mateo 24:35? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tengo un texto que escribió Charles Spurgeon, un predicador de hace algunos años, que estaba hablando de que la Biblia nunca pasa de moda. Y les voy a leer lo que él decía hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos años, pero miren lo que él decía. Dice, pero aún así el mundo cambia. Estas son palabras de él. Y de acuerdo a su propia concepción se va acercando maravillosamente a la perfección. ¿Hubo alguna vez un siglo como el nuestro? ¿Hubo un periodo así desde que el mundo comenzó? ¿Qué cosa hay que no hagamos ya? Nos alumbramos con la electricidad. Pues en esa época eso era... Hablamos usando la electricidad. Viajamos por mar por medio del vapor. Los medios de transporte que funcionan con vapor. ¡Qué gente tan maravillosa somos! El hombre es Dios le ha dado mucha sabiduría. Ustedes ven hoy en día que por medio de este aparato podrá hablar con cualquier persona. Yo creo que Charles Spurgeon nunca se lo imaginó, pero para él ya eran tremendos estos avances. Y dice, sí, y sin duda vamos a hacer cosas mucho mayores. No, sí se lo imaginó. Vamos a hacer cosas mucho mayores que estas. Y muchos pensamientos que ahora se tienen como unos simples sueños serán probablemente emprendidos en unas cuantas generaciones. Pero después de que estas maravillas todas hayan venido y se hayan ido, las palabras de nuestro Señor Jesucristo todavía persistirán y no pasarán. ¿Por qué causa las palabras de Cristo durarán de esta manera? Primero, debido a que son palabras divinas. Lo que es divino durará. No todas las obras de Dios durarán para siempre, pero sí sus palabras. Este libro, así cambien las generaciones, así hayan miles de avances de tecnología, así el hombre se corrompa, así el hombre avance, no importa, esto siempre permanecerá. Porque eso dice la palabra, nunca se acabará, nunca tendrá fin. Él nunca se retractará de nada que haya dicho. Aún Balaam tuvo la luz suficiente para declarar, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Propias palabras, según reza una expresión popular, ni él ni Cristo han tenido que retractarse de lo que han pronunciado. A lo largo de toda su vida él no ha tenido que disculparse ni una sola vez y decir, uy, qué pena, hablé demasiado rápido, o demasiado cálidamente, o con poca exactitud. No, sino que todo lo que ha dicho ha permanecido y permanecerá, porque la divinidad involucrada lo hace eterno. Palabras de Charles Spurgeon en uno de sus sermones hace algunos años. Y hoy yo estoy acá diciéndoles lo mismo y seguramente yo me moriré, pero nuestras generaciones, si Él no ha venido, seguirán predicando esta palabra. Amén. Así el diablo quiera destruirla, si haya persecución, no pasarán, son eternas. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, estudiar la Biblia. ¿Qué debo hacer con la Biblia?
¿Qué debo hacer? No la debo poner abierta en mi casa y nunca leerla, eso no. ¿Qué debo hacer con ella? Di conmigo, leerla, confesarla, meditarla y obedecerla. Eso debo hacer yo con la palabra de Dios. Cuando uno hace ayuno el tercer día, el segundo día, no sé si les ha pasado, pero uno empieza a sentirse débil, uno empieza a tener como sueño, le da frío. ¿Sí les ha pasado cuando hacen ayuno? Yo no sé si alguien acá ha hecho un ayuno más de 3 días, yo la verdad he hecho de 3 días y como casi no tengo reservas, entonces el tercer día ya estoy, pero no hay grasa como para sostenerse, entonces es difícil. Aunque Dios lo fortalece a uno, pero independientemente de eso, uno empieza a sentir cosas porque el cuerpo necesita comer. El espíritu es igual. El cuerpo se alimenta con comida sólida, ¿sí o no? Pero el espíritu, ¿con qué se alimenta? Entonces yo digo, si uno pasa 3 días sin leer esto, debería estar empezando a desmayarse, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? Porque esto es el alimento espiritual. Entonces yo me voy a comer hoy una bandeja paisa, Isaías 53. Me voy a comer un puchero, Marcos 19. Y así se alimenta uno espiritualmente. Escuchaba, y yo sé que algunos la han oído, la historia de este hombre que tenía un perro blanco y un perro negro. Y el hombre vivía en una montaña y él bajaba cada 8 días al pueblo con sus perros y los ponía a pelear. Entonces era el perro blanco y el perro negro, se reunía toda la gente del pueblo y él decía, bueno, vamos a apostarle a ver qué perro gana la pelea. Y todos apostaban y él le apostaba al perro blanco. Y ese día el perro blanco ganaba. Y todos, bueno, pasaba el tiempo, bajaba los 8 días siguientes y él decía, no, esta vez yo le apuesto al perro negro. Y toda la gente, no, pero si ganó el blanco, no, yo le apuesto al blanco, al blanco. Llegaba el momento de la pelea y el perro negro le ganaba al blanco. Y cada vez que él apostaba a un perro, el perro ganaba. Entonces los tenía todos, mejor dicho. Entonces después de un tiempo un hombre le preguntó, venga, ¿usted cómo hace para adivinar siempre cuál perro va a ganar? Entonces él les dijo, mire, es fácil. Cuando yo quiero que gane el perro blanco, yo no le doy comida al negro durante toda la semana. Baja de perrucho así todo langaruto, pues claro. Y cuando yo quiero que gane el perro, ¿cuál ganó la primera? ¿El blanco? Cuando yo quiero que gane el perro negro, pues yo no le doy comida al blanco. Y entonces estoy seguro que al perro que yo no le doy comida, ese perro pierde. Y lo hacía el autor, lo comparaba con nuestro espíritu y nuestra carne. Cuando alimentamos la carne, el espíritu mengua y caemos en pecados, en tentación, en mundanalidad y en todas esas cosas que son las obras de la carne. Pero cuando alimentamos el espíritu, la carne ya no le queda tan fácil ganar. Entonces, cuando uno viene a culto, ¿uno qué está haciendo? Alimentando su espíritu. ¿Para qué? Para cuando sea lunes y empiecen las cosas de la vida, las tentaciones, los sobornos, que venga, ayúdeme, yo le paso 50. Cuando lo pare a usted un policía y usted diga, yo lo voy a sobornar, pero si usted vino a culto y escuchó que eso no es de Dios, se le va a decir al policía, Señor, llévatelo. No. Se le va a decir al policía, no, yo no me dejo sobornar, yo no le voy a, aunque no es fácil. No es fácil. A mí me paró una vez un policía y me estaba pidiendo plata para no llevarse el carro. Y yo sabía cuánto me valía la llevada del carro. Y el parqueadero 2 días y todo como 600,000 pesos. Y yo decía, pero si le doy 50,000, Dios, me sale más barato. Y estuve tentado a hacerlo y ya lo iba a hacer y llamé a Andrés. Le dije, Andrés, es que acá hay unos policías y se me van a llevar el carro. Necesito, ¿qué hago? Le doy la plata, no sé qué. Y me dijo, no les vaya a dar plata. Pídales cacao, pídales perdón, dígales que usted ya no se va a portar desjuiciado, que usted no va a salir en pico y placa, pero no les vaya a dar plata. Recuerdo las palabras de Andrés y yo dije, claro, como si no es el que va a pagar los 600.
Entonces me le fui ya a los policías y bueno, y el tipo mismo me decía, ya voy a llamar la grúa, no sé cómo podemos arreglar. Y yo, no señor, no se lo lleve, mire que yo soy cristiano. Le empecé a decir, si quiere yo oro por su familia, por usted, no se me lleve el carro. Y ellos hacían, no muchacho, usted hizo mal las cosas, ya viene la grúa. Y yo, no, por favor. Y yo me metí al carro y Padre, ayúdame, tócales el corazón, Señor. Entonces salí del carro y los policías, bueno, ¿cómo arreglamos? Y yo, no, Señor, yo no puedo. El caso se resume en que alguna vez escuché a un predicador diciendo esto, pero yo creo que si yo no lo hubiera oído, les digo la verdad, yo le hubiera dado la plata a esos policías. Sin dudarlo, lo hubiera hecho. Pero recordé que Dios es un Dios íntegro, honesto y que hay momentos donde Él prueba nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestro corazón. Y yo le dije, Señor, mira Dios, yo no lo hice de aposta, se los digo de corazón, no lo hice de aposta. Ese día era un día que jugaba Colombia, un partido del mundial pasado, y decidieron que el pico y placa empezaba más temprano, pero yo nunca escuché la noticia. Yo le dije, señor policía, yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber si es que juega Colombia? Usted sabe que el pico y placa empieza más temprano. Y le oré a Dios, y los policías de un momento a otro dijeron, ay, váyase. Yo cogí ese carro y salí como así. Pero me di cuenta que cuando uno obedece a Dios, Dios lo ayuda a uno. Dios lo respalda a uno, Dios respalda la obediencia en pequeñas cosas. Yo no sé por qué les estoy hablando de esto. Por lo del espíritu y la carne. Cuando ustedes alimentan su espíritu, ustedes cuando sean tentados, el espíritu los va a ayudar Dios dice que Él nos hace fuerte, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Entonces, si tú eres tentado a mentir, pero tú alimentas tu espíritu, va a ser más difícil mentir. Tú tienes que leer la Biblia. Dígale al que tiene al lado, hay que leer la Biblia. Sonríale y hágale cara de ponqué. La Biblia los va a mantener en santidad, porque es la misma voz de Dios. Cuando yo leo la Biblia, alimento mi espíritu. Y yo sé que todos ustedes hoy, después de ayuno, quieren ir a almorzar. ¿Sí o no? Pues cuando uno se levanta o se acuesta, uno debería leer así sea un versículo de la Biblia y meditar en él. Mis papás recuerdo que me enseñaron ese versículo que todos no sabemos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando yo tenía miedo, yo decía ese versículo y dormía bien, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué beneficios trae para mi vida leer, confesar, meditar y obedecer la palabra de Dios? Hay muchos, voy a hablarles algunos. Uno de ellos es que me permite conocer a Dios. Conocer a Dios. Si yo leo la Biblia, yo conozco el carácter de Dios. Al leer la Biblia, yo puedo darme cuenta que Dios es un Dios perdonador. Di conmigo, Dios es perdonador. Si Él es perdonador, ¿yo cómo debo ser? Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo que pega contra mí? Y Jesús le dijo, muchas, 70 veces 7, pero no le estaba diciendo que eran, ¿cuánto es eso? 490 veces, no, que eran infinitas veces. Si alguien de la iglesia pecó contra ti, tu respuesta no debe ser, me voy de la iglesia. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Lo perdono. Y si esa misma persona vuelve a pecar contra ti, ¿cuál debe ser tu respuesta? Lo perdono. Y si esa misma persona vuelve a hacerlo, lo perdono. Eso hace Jesús con nosotros todos los días. Todos los días. Puedo ver a un Dios generoso, puedo ver a un Dios misericordioso, puedo ver a un Dios justo, puedo ver a un Dios íntegro. El caso es que cuando yo leo la Biblia empiezo a conocer quién es Dios, pero si yo no leo la Biblia no voy a saber cómo es Dios. ¿Y usted cómo va a acercarse a alguien que no conoce? Que para conocer a Dios, ¿qué hay que hacer, señores? Leer la Biblia. También me hace sabio. Vamos a Salmo 19, 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio
¿A quién? ¿Hacen sabio a quién? Al sencillo. Usted quiere, si tú quieres y yo quiero ser sabios, ¿qué debemos hacer? Leer la palabra de Dios. La fuente de mayor sabiduría que existe es la Biblia. Les pregunto, ¿qué es mejor, ser inteligente o ser sabio? Ser sabio. Ser sabio es saber usar la inteligencia. Un sabio, hay gente inteligente que no es sabia. Y hay gente sabia que así no sea tan inteligente. ¿Están acá? Que diga, yo no sé resolver todos esos problemas de matemáticas, pero es sabio. Su vida es mejor que ese inteligente que se las sabe todas. Entonces, si me ponen en una balanza la inteligencia y la sabiduría, es mejor la sabiduría. Pero es mejor la sabiduría y la inteligencia, saber usar la inteligencia con sabiduría. Una persona sabia edifica su casa sobre la roca. Una persona sabia lee la Biblia, la confiesa, medita en ella y la obedece. La Biblia dice que nada nos sirve ser oidores y no hacedores. Debemos ser oidores y hacedores. Yo escuchaba a un pastor que decía que él empezó a leer la Biblia y cuando veía un versículo, él decía, yo no me aprendo más versículos hasta no hacer lo que dice este. Y empezó a volverse un hacedor de la palabra. Otro beneficio que nos trae la palabra de Dios de los miles es que vamos a prosperar. Di conmigo, voy a prosperar y todo me saldrá bien. Este versículo es uno de los tesoros más grandes que yo he podido encontrar en la palabra. Josué 1:8. Mi mamá me lo regaló cuando yo tenía como 11 años. Me lo escribió en una Biblia que ella me regaló y me parece que es el mejor regalo que me ha podido dar. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo a Josué, la primera parte dice, nunca se apartará de tu boca, o sea que le estaba diciendo, confiéselo, confiéselo, confiéselo. De día y de noche meditarás en él. Cuando ustedes se vayan a acostar, cojan un versículo y mediten en él. Dios le dijo a Josué, tienes que guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Y si lo haces, ¿cuál es la consecuencia de obedecer la palabra? ¿No les parece esto muy fácil? Yo leo la Biblia, yo la declaro, yo medito en ella, yo la obedezco y me empieza a ir bien. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren que les vaya bien? Entonces vamos a poner esto por obra. Todo nos saldrá bien. Salmo 119, versículo 148. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Cuando ustedes estén en una noche y no puedan dormir, miren, cojan un versículo y piensen en él, mediten en él. Eso escribió el salmista acá, ¿no? Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Di conmigo, estudiar la Biblia me hace feliz. Salmo 119:2. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. La gente busca la felicidad en el dinero, la gente busca la felicidad en los placeres del mundo, la gente busca la felicidad, creen que el trago los va a hacer felices, toman trago, se emborrachan, sacan su personalidad a flote, creen que son felices, pero todavía no tienen plata, les duele la cabeza y quién sabe qué burradas hicieron la noche anterior. A mí me pasó, por eso se los digo. Eso no es la felicidad. Hay gente que cree que la felicidad es tener propiedades y propiedades. Eso no te da felicidad. Pues es una bendición, no estoy diciendo que no. Otros buscan la felicidad en muchas mujeres, otros lo buscan en la droga, otros la buscan paseando cada 8 días. Todo eso, no todo, pero pasear es bueno. Ser bendecido es bueno. Pero la verdadera felicidad la encontramos leyendo la Biblia. Si hay alguien triste acá,
Si hay alguien acá que diga estoy triste, no puedo más, no siento que sea feliz, yo le tengo hoy la solución y es lea la palabra de Dios. Léala. Esto nos va a hacer felices. ¿Ustedes quieren ser felices? Lean la palabra de Dios. El leer la Biblia también nos aleja del pecado. Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. La Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La juventud es la época donde uno de pronto, bueno, en todas las épocas es tentado, pero en la juventud es muy tentado. En la juventud uno es tentado en todo lado, en la universidad, la presión de la universidad, las mujeres, la novia, que son novios y ahora dicen, ¿y ahora qué hacemos? Vienen las pasiones de la carne. Todas esas cosas tientan a un joven. A un adulto lo tientan otras cosas, incluso el adulterar, otras mujeres. Pero la Biblia nos tiene acá la solución para eso. Dice, ¿cómo nos vamos a mantener puros? Obedeciendo la palabra de Dios. Y les voy a leer el Salmo 119, 11. Está ahí al ladito. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando una persona dice que el pecado la tiene dominado, es porque no ha leído la Biblia. ¿Usted es tentado? Yo también soy tentado, pero la Biblia dice que si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no vamos a pecar contra Dios. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos rectamente. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que digamos siempre la verdad. Andrés les contaba lo que nos pasó. Nos tuvimos un problema en una empresa de un montón de plata y estuvimos tentados a mentir, a engañar. Pero los principios que él hablaba hace 8 días, Dios nos dijo, ustedes no pueden hacer eso. Así pierdan toda la plata del mundo, ustedes tienen que mantenerse íntegros. Y decidimos mantenernos íntegros porque es mejor agradar a Dios que a los hombres y que a nuestro corazón. Y si ustedes en algún momento los pusieran y le dijeran, venga, usted tiene que negar a Dios y le doy tanta plata, usted siempre tiene que tener la certeza de decir, no, yo a Dios no lo cambio por nada, yo nunca voy a defraudar a Dios, porque yo amo más a Dios que todo lo que me pueda ofrecer este mundo. Amén. ¿Quieren mantenerse puros? Lean la Biblia, guarden sus mandatos en su corazón. El salmista dijo, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si alguien acá es esclavo del pecado, hoy Dios te está diciendo, guarda mis mandamientos en tu corazón y no volverás a pecar contra mí. Si quieren ser felices, lean la Biblia, declárenla en el bus, en el Transmilenio, en el taxi, en su carro, en el avión, en su casa, cuando estén cocinando, en lugar de estar echando chisme o hablando de protagonistas de novela, o hablando de La Rosa de Guadalupe, como me decía por ahí alguno, o hablando de la novela última que salió. ¿Cuál es la última? La Ley del Corazón, por ahí he visto la propaganda, donde solo les enseña, ahorita es que la nueva temporada vi una propaganda, les enseñan a fornicar, a adulterar, les enseñan a mentir, a robar. Eso es lo que el diablo quiere. En lugar de hablar de esa basura, cojan un versículo y declárenlo. Dios los va a bendecir. ¿Cuántos quieren esa promesa de que Dios los va a bendecir? Cambien su forma de hablar, de meditar, mediten en cosas que valgan la pena. ¿Quieren ser felices? Lean la Biblia. ¿Quieren que les vaya bien? Que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche mediten en él. Que la bibliomanía para mí ha sido lo mejor que me ha pasado este año, porque en lugar de andar viendo basura, me sentaba a estudiar los versículos. En lugar de levantarme a ver bobadas que veía, me levantaba a estudiar los versículos. No hay nada mejor, iglesia, di conmigo, no hay nada mejor que leer, confesar, meditar y obedecer la palabra de Dios.